Bueno, entonces lo que decíamos es que estábamos con esta versión recortada de cálculo relacional, que es un poco más sencilla de usar, pero tiene algunas limitaciones. Y para después introducir el cálculo relacional tal como está definido eh, en, en la bibliografía y como fue definido originalmente por Codd. Entonces, estos existentes en realidad no son tanto un existencial al estilo eh, de lógica, ¿no? Sino que es como una declaración de P, y la idea es que adentro del bloque constructivo vamos a evaluar todas las ocurrencias de P perteneciente a país, ¿no? De la tupla P, o sea, que vamos a evaluar, como que vamos a recorrer toda la tabla. Y en I lo mismo, y en habla lo mismo. Entonces, para cada una de estas, ¿no? Para cada una de estas combinaciones vamos a ver el, las combinaciones para las cuales es verdadero, ¿no? Entonces, si ponemos este tipo de cosas, existe I, idioma, existe H, habla, lo que vamos a obtener es en sí todos los idiomas que se hablan en algún país, ¿no? O sea, no sabemos qué país porque no lo vamos a definir, pero nos va a dar verdadero para las combinaciones idioma y habla para algún país. O sea, todos los idiomas que se hablan. Por ejemplo, idiomas que son antiguos, que están extintos, por decir algo, no nos van a aparecer en nuestra lista, ¿tá? Entonces, la implementación teórica es que cada tupla T de R probamos qué sucede, ¿no? En la realidad. Y se evalúa para cada ejemplar de T, o sea, cada una de las ocurrencias, ¿no? Entonces, en la fórmula existe H de habla para cada una de las tuplas de idioma, ¿no? La tenemos que evaluar, pero a su vez, o sea, para cada idioma que está definido, evaluamos habla, pero este habla lo que va a hacer es, para cada idioma, se va a evaluar todos los habla. Entonces, vamos a ver todos los hablas con respecto a cada uno de los idiomas, y entonces definir cuál es el que da verdadero, ¿no? En los hechos lo que estamos haciendo es un producto cartesiano de los habla por los idiomas, y vamos a dar verdadero en las tuplas que se cumplen, ¿no? Bueno, en este modelo asumimos que se evalúa primero la parte más externa, ¿no? O sea, el idioma, y va a ir recorriendo todos los idiomas, después el habla, y si hubiera una función, se van a extraer los datos para los cuales da verdadero, ¿no? Bueno, de la misma forma evaluamos esto. Esto está un poco redundante, voy a tener que corregirlo, ¿no? O sea, que en los hechos tenemos nombre de país, nombre de idioma, se van a evaluar todas las combinaciones posibles, y para aquellas en las cuales da verdadero, vamos a dar el resultado de el nombre del país y el nombre del idioma, ¿no? El problema es el para todo, ¿no? Eh, el para todo T perteneciente a una cierta relación. O sea que este para todo en realidad lo estamos restringiendo a, eh, a las tuplas, o sea, a todas las tuplas de una relación en particular, ¿no? Entonces nosotros queremos poner algo del estilo, buscamos los socios que alquilaron todas las películas, ¿no? Entonces tenemos socio, película, y alquila, que vincula socio con película, ¿no? Y queremos el nombre del socio. Entonces, para todos los socios, vamos a verificar si para todas las películas existe alguna alquila, ¿no? Que me, me dé verdadero. O sea, existe una combinación de película, alquila y socio para el cual hay un vínculo entre el socio y la película, ¿no? Entonces, en sí, esto va a evaluarse para cada socio.
para cada socio, este va a evaluarse para todas las películas. Pero en realidad el verdadero solo lo puede devolver después que evaluó todas las películas, ¿no? O sea que tiene una evaluación un poco diferente, ¿no? Y para todas las películas va a dar verdadero y va a devolver los valores que cumplan con esto, ¿no? Entonces, para todas las películas, ¿no? Y para cada una de las películas, va a evaluar los alquila, ¿no? Y este va a dar verdadero si dentro de todos los alquilajes hay al menos uno para todas las películas que lo vinculen con el socio, ¿no? Entonces, para cada una de las tuplas del socio, evaluamos si cada una y todas las tuplas de P de la película se cumple que existe una de las tuplas A de alquila, tal que se cumpla la fórmula, ¿no? Esa sería como la forma de evaluarlo. Entonces es eso, el para todo tiene como una condición diferente. Primero hay que verificar que se cumplen todas las tuplas y ahí recién entonces se devuelve el verdadero, ¿no? ¿No? Para cada una de las tuplas que cumple. De lo contrario, se devuelve falso en general, ¿no? Y no vamos a devolver nada para toda esa situación de evaluaciones, ¿no? Un poco la idea que la implementación de este para todo no es sencilla, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en SQL no tenemos un para todo, ¿no? ¿Se acuerdan que el cociente o el division join, depende de cómo lo llamen, lo teníamos que implementar de algunas formas un poco complejas, ¿no? Y no teníamos una función cociente. Incluso si notaron, si repasaron un poco del division join, ¿no? Van a ver que hay distintas formas de hacerlo dependiendo de cuál sea la relación y cuántos objetos haya entre medio de el que estamos verificando para todos los S, ¿no? O sea, quizás no son simplemente dos tablas, R y S, sino que es R que tiene una relación con P, que tiene una relación con Q, que tiene una relación con S, ¿no? Y entonces las formas de hacer ese cociente puede variar un poco, ¿no? Y vimos también que depende de cómo vinculo a esas entidades que están en el medio, ¿no? Yo tengo R y S, pero tengo PQ entre medio. Depende de cómo los vincule, cuándo va a identificar el todos, ¿no? Acuérdense el ejemplo ese de las órdenes, ¿no? Del cliente que compra todo en una sola orden y el cliente que compra todo en distintas órdenes, ¿no? Entonces ahí hay variaciones de cómo hacerlo. Entonces ese tipo de cosas es muy difícil de implementar y por eso SQL no las tiene. Hay muchos lenguajes de consulta que andan por ahí también, aparte de SQL. Igual SQL es para modelos relacionales, el estándar, ¿no? En general nos obligan a tener que resolverlo con otros mecanismos, de tener que nosotros hacer una consulta que haga el para todo, ¿no? ¿No? Esta versión de no cálculo relacional o cálculo relacional simplificado facilita otras cosas, pero hace que esto tenga un poco de dificultad de implementarse, ¿no? Otra cosa que es importante, no es lo mismo el orden de las operaciones, ¿no? No es lo mismo que existe un socio para el cual para toda película existe una alquila que lo vincula, a decir que existe un socio y que existe una alquila para toda película. Porque acá lo que vamos a evaluar es para todo socio, o sea, para cada socio vamos a ver si hay una alquila. O sea, vamos a encontrar alquila del socio. Pero ese alquila del socio nunca va a ser, es una alquila para una película, nunca se va a vincular a todas las películas, ¿no? Entonces es imposible que esto dé jamás verdadero, siempre va a dar falso, ¿no? O sea que el orden es importante en cómo estamos poniendo los existes y los para todos, ¿no? Y otras conectivas, ¿no? Como AND, OR, nos va a hacer una diferencia el orden de cómo lo planteamos, ¿no? Bueno, otra forma de verlo es eso, que yo hago el producto cartesiano de todo esto, pero el para todo película lo que me obliga es que para esa combinación de socio yo tengo que asegurarme de que
para todas las películas tengo un socio, ¿no? O sea que lo tengo que evaluar en el producto cartesiano. Igual también esto es, si fuéramos a implementarlo, es un poco complicado, ¿no? Acá combinamos, hasta ahora combinamos todas las consultas una dentro de la otra, anidadas, ¿no? O sea, declaro una tupla y adentro de esa declaro otra tupla y adentro de esa declaro otra tupla y después pongo una fórmula para evaluar esas cosas. Pero a veces nosotros queremos evaluar distintas condiciones, ¿no? Y entonces tenemos que resolver unas condiciones por un lado con una subconsulta y otras condiciones por otro lado con otra subconsulta, ¿ah? En este caso, esto era sacado de un parcial del semestre anterior, ¿no? En el cual teníamos una tabla, un conjunto de tablas que era pasajero, vuelo, ticket y tripulante, ¿no? El diseño de estas tablas era medio truculento, no estaba muy normalizado ni nada, ¿no? Y nos decían obtener los datos de los capitanes de vuelos que volaron todas las aerolíneas durante el 2019 y que hayan viajado al aeropuerto de la ciudad de El Cairo durante el mismo periodo. La realidad es que los tripulantes acá estaban identificados por matrícula de tripulante, ¿no? Pero en realidad lo que estaban diciendo es, acá la clave esta tendría que estar vuelo y matrícula de tripulante. Esto estaba mal acá. Lo que decía era que el tripulante se podía repetir en múltiples casos, ¿no? Lo que pasa es que en un vuelo iba con un cargo, por ejemplo, en uno era el capitán, piloto, y en otra es el copiloto, ¿no? Y en otro simplemente iba como acompañante, ¿no? Entonces la idea es que el tripulante aparecía muchas veces acá. Y acá hay un ticket que daba para un cierto vuelo, un número de asiento, y vinculaba con el número de pasaporte, con país y número de pasaporte, a un cierto pasajero. Y los vuelos eran vuelos de una cierta aerolínea, ¿no? Que por supuesto acá las aerolíneas se podían repetir, o sea, yo tener múltiples vuelos que eran de la misma aerolínea, ¿no? Y tenía fecha partida, hora partida y ciudad de partida, ¿tá? Y fecha arribo, hora arribo y ciudad arribo, ¿tá? Bueno, este es mi conjunto de tablas. Y yo lo que tengo que obtener es esto, obtener los datos de los capitanes de vuelo que volaron para todas las aerolíneas durante 2019 y, acá tengo un I, que hayan viajado al aeropuerto de la ciudad del Cairo durante el mismo periodo, ¿no? O sea que en el 2019 al menos tienen un vuelo a El Cairo. Entonces mi consulta queda más entreveradas, mis consultas, ¿no? En particular, este tripulante no representa al tripulante, sino que representa a una situación, como vimos acá, a una situación del tripulante. Esta tabla está truculenta para eso, ¿no? Esta tabla no representa al tripulante, sino que representa a la matrícula del tripulante, que sí es el tripulante, en un vuelo determinado, ¿no? O sea, esto no es el tripulante, sino es que en realidad podríamos decir que la relación tripulante-vuelo, ¿no? O sea, nunca diseñen una base de datos así. Esto es simplemente para hacerla más interesante para la consulta. Pero no tiene un buen diseño, ¿no? O sea, les va a pasar que los ejercicios tienen diseños espantosos, pero es para que ustedes diseñen las restricciones y las consultas y sean más interesantes. Bueno, entonces, este tripulante, ¿no? Es el que yo quiero identificar, ¿no? Entonces, para este tripulante, tiene que cumplirse toda esta fórmula que yo tengo acá, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, primera parte es los tripulantes que volaron al Cairo. Entonces yo declaro otra tupla, tripulante, de forma que la matrícula de tripulante de este coincide con la matrícula de tripulante de este, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es asegurándome que para cada tripulante de estos, este coincide con este, ¿no? ¿Por qué lo preciso? Porque yo voy a evaluar este tripulante para todos sus vuelos, ¿no?
Y yo tengo que asegurarme que este tripulante, ¿no? Existe al menos un vuelo, que quizás no sea el vuelo del tripulante que estoy evaluando acá, ¿no? En el cual él voló con el cargo de capitán y en el año 2019 y llegó a la ciudad del Cairo, ¿no? O sea, esta consulta que está acá me va a dar verdadero para la combinación de valores de eh, tripulante que coincida con este, ¿no? Y un vuelo que haya ido al Cairo en el 2019, ¿sí? ¿Tá? Entonces, de esa forma, esa parte de la consulta me va a dar correcta para este. Pero además, y acá tengo un AND, vean que estos dos paréntesis cierran a estos dos, o sea, este abre y acá cierra, ¿no? O sea que esta es una fórmula y tiene que cumplir todo esto. ¿Ah? Y acá dice, no existe aerolínea, en realidad no tenemos las aerolíneas, tenemos los vuelos, pero todas las aerolíneas están representadas en el atributo aerolínea de vuelo. Entonces, en realidad, para asegurarnos de que el tripulante haya volado en todas las aerolíneas, lo que tenemos que asegurarnos es que para todos los vuelos existe un vuelo del tripulante, ¿no? Un vuelo del tripulante 2, acá, un vuelo del tripulante 2. Este tripulante tiene que estar asociado a este, tiene que tener la misma matrícula, ¿no? Y este tripulante tiene que tener un vuelo para el cual este vuelo se haya vinculado por la aerolínea con la aerolínea de este vuelo. ¿Ah? En sí lo que estoy haciendo, el division join o cociente acá, de una forma un poco truculenta porque tengo que vincularlo con la aerolínea, o sea, tengo que vincular el vuelo a través de la aerolínea y asegurarme que todos los vuelos están vinculados para asegurarme que todas las aerolíneas están vinculadas. ¿Sí? Es un... O sea, el parcial ya era un poco truculento. ¿Tá? Bueno, entonces esta consulta, lo que estamos haciendo es, yo quiero los tripulantes, ¿no? Que volaron al Cairo, que es esta consulta, y para el cual volaron por todas las aerolíneas. En realidad lo que estamos haciendo es que no existe aerolínea en la que no haya volado en algún momento. Esta es otra opción, pero hecho con el para todo, ¿no? Entonces, para todo vuelo, ¿no? Nuestro tripulante se vincula con el vuelo este mediante algún vuelo de los que hay haciendo el join por aerolínea. ¿Me siguen hasta acá? Más o menos. No es fácil, o sea, no, hay que acostumbrar un poco la cabeza y pensarlo bien y hacer varios ejercicios. Aún así, en una versión un poco simplificada de cálculo relacional, ¿no? Entonces, no tiene mucho remedio. O sea, tenemos que meditarlo un poco, tratar de entender cómo es, para después que le agarraron la onda, los hacen uno tras del otro, las fórmulas de cálculo relacional. Pero hay que pensarlo un poco diferente a como lo han hecho hasta ahora. ¿Me siguen por ahora? Se quedaron hechos piedras con la medusa. Enrique, ¿puedes explicar de nuevo por qué tenés dos tripulantes al principio? No me quedó claro Eh, eso. Este es un problema de es un problema de diseño esta tabla. Esta tabla no está estandarizada, no tiene formas normales, que lo vamos a ver ahora en diseño relacional. A ver, eso tenía una explicación. ¿Dónde le pusimos? Parcial. Este no. No, este no es. Este era el parcial 2, entonces.
es este. Que es un problema de diseño de esta tabla. A ver. El problema es que el tripulante, en realidad, así como está definida la tabla en este parcial, ¿no? ¿Dónde estaba? Esto estamos en el ejercicio 1, ¿no? Si nos fijamos, el tripulante tiene número de vuelo y matrícula de tripulante, ¿no? Eso quiere decir que esta matrícula de tripulante es única, identifica a la persona, mientras que el número de vuelo es un número de vuelo. Acá, este tripulante en realidad no es el tripulante, es la relación, es el tripulante pegado a la relación tripulante-vuelo, ¿no? Acá deberíamos entender que en realidad la matrícula del tripulante determina el nombre y la nacionalidad, ¿no? Pero después el vuelo y el cargo es el cargo que ocupa en ese vuelo en particular. En algún vuelo puede ser el piloto y en otro vuelo es el copiloto. O en otro vuelo es simplemente acompañante, ¿sí? ¿No? Pero estos atributos son los que determinan al tripulante y el número de vuelo con el cargo son la relación que vincula al tripulante con el vuelo, ¿tá? O sea, esta tabla no está bien diseñada, está escondiendo dos cosas. Tenemos una relación y tenemos el tripulante, las dos cosas mezcladas. Eso quiere decir que en la tabla tripulante esta matrícula se va a repetir tantas veces como vuelos haya volado ese individuo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si yo quiero identificar eh, un tripulante, ¿no? En realidad lo tengo que identificar por la matrícula del tripulante, que es la que lo identifica, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Ok, bueno, yo quiero el tripulante, ¿no? Preciso vincular al tripulante, por un lado con un vuelo, ¿no? O sea, yo quiero asegurarme que voló al Cairo. Entonces, busco los tripulantes que volaron al Cairo, ¿no? Y me quedaría con el número matrícula de los tripulantes que volaron al Cairo en algún momento. Entonces, yo vinculo el tripulante con el número de vuelo a los vuelos que fueron en el 2019 al Cairo. Y ahí yo tengo ese número de tripulante, ¿tá? Y esto pensándolo en álgebra relacional, ¿no? Y después con esos tripulantes voy a vincularlo a todas las ocurrencias de los tripulantes, porque ese tripulante que yo obtuve acá, que voló al Cairo, está atado a el número de vuelo al Cairo. Pero yo quiero con el número de tripulantes, solo el número de tripulantes de los que volaron al Cairo y que están con el número de vuelo al Cairo, ver si volaron a todas las aerolíneas, si volaron en todas las aerolíneas. Entonces, vinculo el tripulante, la matrícula del tripulante, a todos los vuelos y me aseguro que para esa matrícula del tripulante todos los vuelos se conecten con la aerolínea de otro vuelo, ¿tá? Es simplemente por el tema de que aerolíneas, yo no tengo una tabla de aerolíneas, sino que mi tabla de aerolíneas está metida, también es otro de los problemas que tiene esta cosa, mi tabla de aerolíneas en realidad está metida dentro de la definición de vuelo. Esta es mi aerolínea, entonces todas mis aerolíneas se van a repetir tantas veces como vuelos hayan tenido, ¿no? Entonces para hacer el para todo, yo lo que tengo que hacer es vincular los vuelos de mi tripulante a todos los vuelos a través de la aerolínea. ¿Me siguen un poco el caso? ¿Ah? Entonces yo tengo que
Para el mismo tripulante, tengo que buscar un tripulante cualquiera, que ese tripulante haya volado al Cairo en algún momento en el 2019 y coincida la matrícula. O sea, lo que yo espero es que la matrícula de T y la matrícula de T1 ambas coincidan, ¿no? Mientras se cumple esta relación. Con eso yo me aseguro que el tripulante que tengo acá, los que me van a dar verdadero, son los tripulantes que volaron en algún momento al Cairo. ¿Ah? Después, del otro lado, yo quiero asegurarme que a su vez esos tripulantes que volaron al Cairo hayan volado a través de todas las aerolíneas. ¿Ah? Entonces yo preciso verificar que para todos los vuelos, un tripulante que coincide con el tripulante que elegí acá, ¿no? Que estoy evaluando acá, tiene vuelos hacia todos los vuelos B coincidiendo con la aerolínea. O sea que voy a coincidir con estos vuelos, ¿no? Para todos los vuelos, con la aerolínea, con algún vuelo. No preciso que sean todos, pero digamos, si yo tengo un vuelo en la aerolínea Pluna, acá, este va a coincidir con todos los vuelos de la aerolínea Pluna, acá. ¿Sí? Y así sucesivamente para todas las aerolíneas. Hasta que al final vinculo los vuelos del tripulante, si es que existen, con todos los vuelos a través del vínculo de la aerolínea. ¿Me explico? Este es un caso muy truculento que se puso en un parcial. Yo lo pongo como ejemplo para que tengan unos mecanismos de ver cómo lo razonamos, ¿no? Pero es eso. Más o menos, ¿entendieron cómo iba el razonamiento? Bueno, no mire los ojos a Medusa. Vamos a hacer otros más sencillos, tenemos después. Y aparte vamos a ver bien cómo es el modelo real, que esto no lo vamos a resolver, pero sí vamos a tener un poco más de práctica. ¿Preguntas más? ¿Alguna duda? No he encontrado una buena herramienta para hacer cálculo relacional online o poder calcularlo en escritorio. Incluso estaba pensando hasta desarrollarla yo porque no encuentro una buena. Hay algunas, pero son complicadas de instalar y no funcionan en todas las máquinas. En fin. Bueno, vamos a hacer. Este es un ejemplo muy duro. Vamos a ver con cosas mucho más sencillas. Lo que vamos a tratar de mostrar es que podemos hacer las cosas básicas, ¿no? La selección, ¿no? O sea, seleccionar los tripulantes del vuelo 1147 con cargo capitán y bueno, simplemente defino T y existe T perteneciente al tripulante tal que el número de vuelo es 1147 y el cargo es capitán. Y esto me va a dar los tripulantes con cargo de capitán en el vuelo 1147, que debería ser una única tupla, ¿no? En general, el capitán o piloto es uno solo. La proyección simplemente la hacemos seleccionando qué atributos queremos, ¿no? En este caso, si no ponemos condición, da siempre verdadero, y entonces lo que me va a dar son los nombres y las nacionalidades de todos los tripulantes. Acuérdense que estamos trabajando en modelo relacional, entonces si hay dos tuplas que se repiten, en realidad el modelo relacional me va a devolver una sola tupla, ¿no? O sea, en modelo relacional no hay tuplas repetidas. Porque en el fondo estamos pensando en elementos de conjuntos, ¿no? Entonces no son dos elementos, sino que son el mismo elemento. ¿Ah? Bueno, una forma de ver la unión, pero vamos a ver otra, es decir, bueno, yo pongo una condición de que
las tuplas que son de la aerolínea Pluna y todas las que son de la aerolínea Varig, y tengo un OR acá, ¿no? Esta es una forma de verlo, pero también tenemos qué pasa si yo lo que estoy haciendo es la unión de dos tablas diferentes, ¿no? Y si nosotros queremos hacer un join, ¿no? Lo que buscamos es de la combinación del producto cartesiano de las tuplas, vemos que aquellas que cumplan una cierta condición y extraemos los atributos que nos interesan, ¿tá? Entonces la idea es que vamos a ver los nombres de los vuelos a los que fueron los tripulantes, ¿no? Que en realidad, digamos, el número de vuelo no tiene sentido porque el número de vuelo está en... Tendría que poner otro atributo acá más interesante, aerolínea, ¿no? O sea, en este caso voy a ver para cada... ¿Sí? Entonces pongo un atributo de una tabla y otro atributo de otra tabla. Porque el número de vuelo no tiene gracia porque va a ser el mismo en las dos tablas. Pero, ¿qué es eso? Y entonces hago el join de tripulante con vuelo, ¿no? La resta, ¿no? O sea, yo quiero los tripulantes que volaron al Cairo, pero no volaron a Roma, ¿no? Entonces tiene que ser verdadero que volaron al Cairo y tiene que ser falso que volaron a Roma, ¿no? Entonces, ahí calculamos los tripulantes que cumplen con eso, ¿no? Bueno, el cociente lo podemos hacer con el no existe, no existe, ¿no? Existe tripulante para el que no existe vuelo, para el cual no hay un vínculo entre el tripulante y el vuelo, ¿no? O lo podemos hacer con el para todo también, ¿no? Acotado a a una relación, ¿no? Obtener el nombre de los tripulantes que volaron en todas las aerolíneas. Entonces acá voy y elijo un tripulante que se vincula a un vuelo, ¿no? A vuelo 2. Vuelo 2 se vincula a tripulante y vuelo 2 se vincula por aerolínea a vuelo 1. Entonces, lo que estoy diciendo es, para cada tripulante, evalúo si para todos los vuelos existe un vuelo, ¿no? Algún vuelo que vincule el tripulante con todos los vuelos a través de la variable aerolínea, del atributo aerolínea. Y otras operaciones de álgebra relacional se pueden obtener combinando las fórmulas tal como se aplican en las equivalencias en álgebra relacional, ¿no? Entonces las equivalencias, la unión, bueno, una opción que podemos hacer es hacer esto, que sería seleccionar, esto es medio truculento, estamos poniendo el mismo nombre de tupla en dos conjuntos de dos tablas. Esto debería funcionar solamente si las dos tablas son compatibles, ¿no? Y entonces decimos, bueno, T es la unión de estos o estos, como que vamos a llenar este T con cualquiera de los dos que cumple, ¿no? La resta, bueno, ya la vimos, es los R tal que existe R, pero no existe S que sea R igual a S, o alguna condición de este estilo, ¿no? La proyección es simplemente seleccionar los atributos que queremos que se vean. La selección es simplemente poner una condición para cuáles atributos son verdaderos.
y el join es tener las dos tablas y verificar una condición que se tiene que cumplir en la combinación de ambas. ¿No? Entonces, supongamos que queremos enumerar los nombres de los empleados que trabajan en todos los proyectos controlados por departamento número 5 y no tenemos un mecanismo para utilizar el para todo en un subconjunto de las tuplas de la relación. O sea, ¿qué pasa? Nosotros el para todo está pensado realmente para todas las tuplas de esta relación, de la relación vuelo. ¿Qué pasa si yo quiero un para todo para una parte de esas tuplas, ¿no? Para solamente algunas tuplas que cumplen algo, una cierta condición. Y bueno, con esta implementación que hicimos del para todo, no es fácil hacer eso. Entonces, que después vamos a ver cómo se hace en cálculo relacional, verdadero, ¿no? Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer, lo que este modelo nos permite es hacer una especie de subconsulta. Lo que hacemos es una subconsulta que me devuelve todos los proyectos que son del departamento número 5. Y entonces acá yo puedo evaluar un para todos los que, vean que acá en vez de poner una relación, lo que pongo es una consulta, ¿no? Entonces lo que tengo es una subconsulta que me dice, bueno, para todos los PD5 pertenecientes a el resultado de esta subconsulta, entonces veo si el empleado trabaja en el departamento número 5 y en el proyecto X, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, es de este modelo que estoy presentando, por ejemplo, este tipo de cosas de subconsulta que se podría implementar, pero no están planteadas absolutamente en ninguno de los cálculos relacionales que hay por ahí, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mostrarlo un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo tengo mi tabla de empleados, mi tabla de proyectos y número de departamentos, o sea, acá tengo todos los proyectos que están en un cierto departamento, ¿no? Y tengo las personas en qué departamento trabajan, ¿no? Y yo lo que quiero obtener es las personas que trabajan en todos los proyectos del departamento número 5. Todos los proyectos del departamento número 5 son solo el proyecto 1 y el proyecto 2, ¿no? No puedo hacer muchas tablas porque cuando hago la combinación de todas las tablas, si no, esto explota, ¿no? Entonces tengo que tenerla con pocos elementos porque si no, no me cabe en la presentación. Entonces estamos tratando de obtener el nombre y el apellido de todos los empleados que trabajan en el proyecto número 5, en el departamento número 5. Entonces, acá lo que hacemos es hacemos esta subconsulta, ¿no? Que nos va a dar los proyectos del departamento número 5, que en realidad serían solo estas dos tuplas que están acá, ¿no? O sea, esto lo podemos ponerlo así, ¿no? O sea, estos son los proyectos del departamento número 5, ¿no? Y ahora queremos los empleados, ¿no? Para los cuales, para todo proyecto número 5, ¿no? Cumplen que tenemos entonces los proyectos, el proyecto número 5 les traemos y buscamos, los trabaja en, no, acá hacemos la combinación simplemente. Acá está hecha la combinación de el empleado con los proyectos, simplemente el producto cartesiano, ¿sí? Y ahora después de esto tenemos que hacerle el producto cartesiano en la siguiente etapa de el trabaja. O sea, tenemos que agregarle el trabaja al producto cartesiano este. ¿Tá? Este es el producto cartesiano de los proyectos con los empleados, nada más. ¿Sí? Restringidos a los empleados del departamento número 5.
¿no? Y acá lo que haríamos es el producto cartesiano con todos los trabajas, ¿tá? Pero después los tenemos que filtrar con los que son, los que cumplen esto, que es la cédula del trabaja con la cédula del empleado y el trabaja en número de proyecto con el número de proyecto de la proyección esta, de la consulta esta, todo esto nos dé verdadero, ¿tá? Yo lo que hice es, no hice todas las combinaciones porque si no sería una tabla enorme esta, ¿no? Pero dejé a todas las combinaciones que van con el proyecto número 5, ¿no? Vamos a subir un poquito más que no nos moleste ahí. Entonces acá lo que obtenemos es que el único empleado que trabajó en todos los proyectos del departamento número 5 es Pablo Martínez, ¿no? Acá habría más cosas para arriba, más cosas para abajo, pero el único que cumple con esta fórmula son estas dos tuplas, ¿tá? Y coincide con todos los proyectos del departamento número 5, ¿tá? Y sí, yo sé que es difícil, pero se van a acostumbrar, ¿tá? Vamos a hacer más ejercicios. Bueno, acá lo que tengo es alguna lista de en qué aspectos este modelo que nosotros vimos, que es recortado y simplificado, así que prepárense, ¿no? Se diferencia de los modelos que están en la bibliografía. En este caso, los cuantificadores no son universales, o sea, están acotados a tablas. En los modelos de cálculo relacional en general, el concepto es diferente. La idea es que yo tengo una bolsa donde están todas las tuplas del universo, todas las que hubo hasta el origen del universo y todas las que va a haber teóricamente, ¿no? Es una elucubración teórica, ¿no? Como que todas las tuplas del universo, de todas las bases de datos posibles, de todas las que puedan haber en el futuro y de todas las que hubieron antes, ¿no? Todas están en esa bolsa imaginaria, ¿no? Y entonces cuando nosotros ponemos un cuantificador, ¿no? Le vamos a decir, bueno, yo quiero que se cumpla para todas las tuplas del universo. Pero en general no nos interesan todas las tuplas del universo. Entonces, adentro de la fórmula del para todo, lo que vamos a tener que poner es fórmulas que identifiquen de todas las tuplas del universo cuáles son las que nos interesan, que son de cierta tabla y que son ciertos atributos, que cumplen cierta condición. Y además tenemos que poner una condición que diga que es verdadero para todas las otras tuplas del universo que no nos interesan, ¿no? Lo cual hace más complicadas las fórmulas, que ya lo vamos a ver. Acá todas las variables están ligadas. Esto quiere decir que todas están con una estructura de existencial, ¿no? Y decimos existe T y después tiene un alcance que está acotado a ese bloque constructivo, a los paréntesis, ¿no? O sea, esa tupla existe adentro de esa estructura. En los otros modelos de cálculo relacional no está restringido de esa forma, ¿no? Sino que yo puedo declarar casi que en cualquier lado una tupla adentro de, sí, algunos bloques constructivos que hago, que son los existenciales, y bueno, y esa sigue existiendo ahí, ¿no? O sea, está allí y después tengo que hacer todos los controles que valga la pena hacer para esas tuplas, ¿no? Acá solo se usan las tuplas de las relaciones declaradas, ¿no? Por lo tanto, solo hay fórmulas. ¿Qué es lo que pasa? En los otros, si yo hago mal una fórmula, como yo estoy trabajando con todas las tuplas del universo y mi fórmula está mal, porque no acota adecuadamente a las tuplas que me interesan para mi problema,
La realidad es que podrían darme resultados infinitos, ¿tá? ¿No? Entonces eso es lo que se llaman fórmulas no seguras, que no acotan el universo de tuplas a lo que se quiere resolver del problema, ¿no? En este caso no hay eh, fórmulas no seguras porque estamos restringiéndolas a, siempre que la declaramos la restringimos a una relación, ¿no? Pero en el cálculo relacional general no existe eso. Asumimos que el universo de tuplas es infinito, ¿no? Entonces, hay que agregar un conjunto de controles para que no tengamos ese tipo de fórmulas no seguras, ¿no? Como nosotros producimos solo fórmulas seguras, todas las fórmulas que generamos en nuestro modelo de cálculo relacional recortado son equivalentes a alguna fórmula de álgebra relacional. O sea, la podemos transformar en álgebra relacional. Cálculo relacional, en realidad, al tener esas libertades enormes, puede hacer algunas fórmulas que no sean convertibles a álgebra relacional. O sea, cualquier fórmula de álgebra relacional la puedo poner en el cálculo relacional, pero no siempre es cierto al revés, ¿no? Eh, bueno, esto lo vamos a ver en base de datos 2, pero la idea es que este modelo que está planteado acá, lo bueno que tendría es que se podría evaluar parecido a como se evalúan internamente una base de datos SQL, ¿no? Entonces podríamos convertir este tipo de sentencias, esta versión de cálculo relacional, a algo similar a SQL. Es una ventaja para ver si un día hago un código que se pueda utilizar. Solo es posible hacer fórmulas con variables de alcance estructurado, como el lenguaje de programación, lo que restringe algunas implementaciones. No es necesario hacer transformaciones con implica y fórmulas de equivalencia para facilitar el control. Vamos a ver que con los otros modelos de cálculo tenemos que hacer algunas cosas de transformaciones de fórmulas lógicas para asegurarnos que nuestras fórmulas sean seguras, ¿no? Usar otras relaciones como el implica o hacer equivalencias entre el para todo con el existe. Además tenemos que asegurarnos de, cuando decimos para todo tal cosa, se cumple esto, ¿qué pasa si no hay ningún para tal cosa, ¿no? Si no hay ninguno, el para todo es verdadero, porque no hay ninguno. Pero en realidad nosotros no nos interesa el caso de que, supongamos, yo quiero el cliente que alquiló todas las películas, pero no tenemos ninguna película. Entonces todos los clientes alquilaron todas las películas, ¿no? Porque no hay ninguna. Entonces tenemos que hacer un control para asegurarnos que por lo menos existe una película, ¿no? Y se le tenemos que agregar en la fórmula en los modelos de cálculo relacional, que no lo precisamos hacer en este modelo que nosotros hicimos, que explícitamente dice, si no hay ninguna te va a dar falso, ¿no? No es posible agrupar tuplas que no son de ciertas relaciones, ¿no? A no ser que las enumeremos. O sea, en cálculo relacional yo puedo decir algo así, yo quiero todas las tuplas que no son tripulantes, que no son de la tabla de tripulantes. O sea, yo podría decir, bueno, yo quiero hacer una fórmula con todas las cosas que no son tripulantes. Más aún, yo lo preciso, porque si yo voy a evaluar quizás quiero que ciertas otras tuplas que no cumplen con mi condición me dé siempre verdadero. Entonces le pongo alguna fórmula que me da verdadero para poder controlar todas las tuplas del universo, ¿no? Entonces yo muchas veces si digo para toda tupla tal que, ¿no? Pertenece a los tripulantes, ¿no? Y entonces cumple tal cosa. Pero como ese para todo en realidad no se evalúa solo para los tripulantes en el mundo de cálculo relacional, sino que se evalúa para todas las tuplas del universo, además tengo que poner o si no es tripulante, entonces verdadero, siempre, ¿no? Entonces, de esa forma preciso una fórmula que diga para todas las cosas que no son tripulantes, pongo verdadero para poder usar el cuantificador universal, el para todo, ¿no?
Esas son cosas que nos van a complicar ahora cuando lo veamos. Eh, en algunos modelos no se declara, acá no declaramos la tupla resultado, simplemente ponemos los atributos que nos interesan que aparezcan y aparecen. En muchos modelos de los que se presentan yo tengo que declarar explícitamente la tupla resultado, que es una tupla diferente que las tuplas que yo utilizo adentro, y después las tengo que conectar con diciendo que tal tupla, el atributo tal es igual al atributo cual de la tupla resultado, lo cual lo complica un poco más para mí necesariamente, pero es lo que hacen en muchos modelos en la representación, ¿no? Bueno, este modelo puede tener algunas fallas que no fueron detectadas aún, ¿no? Lo inventé esta semana pasada, ¿no? Y es posible hacer un no cálculo relacional de dominios. Vamos a ver que es otra versión. Esta es la parte de dominios. La idea es que no tenemos tuplas, sino que ya directamente cortamos todos los atributos. Tenemos una bolsa de atributos que tienen relaciones entre sí, ¿no? Eh, que en los hechos queda el cálculo relacional de dominios como un formato diferente, una notación diferente del cálculo relacional de tuplas, pero hay que atender que en realidad en ese estamos pensando en el universo de todos los atributos posibles, mientras que en el cálculo relacional de tuplas estamos pensando en el universo de todas las tuplas posibles, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo que lean un poquito algunos de los libros y eso, pero vamos a volver, ahora la próxima lo que vamos a hacer es vamos a hacer la presentación común de cálculo relacional y vamos a hacer algunos ejercicios más y esas cosas, y tratar de aclarar conceptos, ¿no? ¿Preguntas? Van a sobrevivir y van a saber hacer algunas consultas de esto, no se preocupen. Sí, yo sé que es medio raro, pero un poco complicado, pero lo van a hacer. Están todos calladitos, ¿qué les pasó? ¿Los tiene triste la lluvia? ¿Se fueron todos? ¿Están quedándose con la clase grabada? No, No, estamos estamos acá. acá. Bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutos y volvemos con más cálculo relacional. Dale.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Listo por ahí? Estamos. Bueno, Sí. cálculo relacional. ¿Está? O sea, tuvimos ya una introducción, digamos, algo bastante parecido al cálculo relacional, más acotado, ¿no? Tengo que desarrollarlo más para que quede más prolijito. Y ver si lo puedo codificar para hacer un programita que permita hacer ejercicios, ¿no? Hay algunos, pero son, no sé, me resultaron complicados, ¿no? O sea, precisa mucho tiempo para explicarlos cómo funcionan, entonces no tenemos mucho tiempo. Bueno, la familia de lenguajes de modelo relacional tiene, entre otras cosas, cálculo relacional, y hay dos versiones, un cálculo relacional de tuplas y un cálculo relacional de dominios, ¿no? Podríamos decir que es un tema de notación la diferencia, pero conceptualmente es eso. La idea es que cálculo relacional de tuplas es, yo tengo un universo de todas las tuplas posibles en el universo, y el cálculo relacional de dominio es como que tengo todos los atributos sueltos por ahí, que tienen relaciones con otros atributos, y que forman tuplas, sí, y las tuplas están relacionadas con relaciones, con tablas también, pero los puedo considerar como si fueran un conjunto que están en una bolsa, ¿no? Y que de ahí yo puedo extraer todas las tuplas del universo, todos los atributos del universo. Son equivalentes a álgebra relacional. Lo que habíamos dicho es el cálculo relacional es una no procedural, declarativo, comparado con álgebra relacional. En álgebra relacional estamos diciendo exactamente, agarrar tal tabla, filtrarle tal cosa, obtener tal otra, ¿no? Estamos explícitamente diciendo los pasos con los cuales se tiene que resolver la consulta, y que la misma consulta la podríamos escribir de distintas formas. En cálculo relacional también, pero no es procedural, o sea, no está diciendo explícitamente cómo es que se calcula, ¿no? Ahí podemos tener varias interpretaciones de cómo es el cálculo o en qué orden evaluamos las cosas cuando tenemos una consulta en cálculo relacional, ¿no? Bueno, entonces la consulta de cálculo relacional de tuplas es una especificación de un conjunto de tuplas que satisface una fórmula lógica, y el cálculo relacional de dominios es una especificación de un conjunto de campos, atributos vinculados en una tupla, ¿no? Que satisfacen una fórmula lógica, ¿no? Vamos a empezar primero con cálculo relacional de tuplas, que es lo que más vamos a usar. No usamos tanto el cálculo relacional de dominio. Entonces la fórmula es de este tipo, ¿no? O sea, declaramos las tuplas con los atributos y la condición. Algunos autores, Silverchat, por ejemplo, declara una tupla que es especial para la fórmula. O sea, va a declarar una tupla T, ¿no? Siempre, que es de la fórmula. Y después lo que hace es que adentro de la condición, el atributo 1 de la tupla T coincide con el atributo 1 de la tupla T1, y el atributo 2 de la tupla T, o sea, acá solo la T va a coincidir con el atributo 4 de la T2, y entonces hace todo un tema de igualdad, ¿no? Y esta tupla que está acá es una tupla diferente de las tuplas que usamos acá, que están vinculadas o no a ciertas relaciones. Entonces, también eso complica algunas fórmulas. Eso. Depende un poco del autor, ¿no? Cada autor tiene una variante sobre el cálculo relacional, sobre la notación principalmente. Entonces, la condición es una fórmula F en el cálculo relacional de tuplas con las tuplas T1 a Tm, donde M es una cantidad mayor que N, ¿no? O sea, yo puedo tener más tuplas definidas acá de las que yo utilizo acá,
¿no? Definimos un átomo, ¿no? Que es equivalente a una fórmula, que es de la forma R T sub I o T sub I perteneciente a R, ¿no? Esto lo que quiere decir es que esta fórmula lo que nos va a dar es verdadero si la tupla es de la relación R. ¿Por qué precisamos esto? Porque en esta concepción todas las tuplas del universo están en nuestra bolsa. Cuando nosotros ponemos T, ahí pueden ser las tuplas de los tripulantes, de los vuelos, de los clientes, de los pasajeros. Todos pueden estar en esa fórmula, ¿no? Pero nos va a dar verdadero solamente para las tuplas que pertenecen a la relación R. Las otras se van a evaluar ahí también. Entonces vamos a tener que hacer los controles necesarios, porque a veces no queremos que se evalúe, aunque nos va a dar falso, ¿no? Pero quizás ese falso nos afecte el razonamiento de la fórmula, ¿no? Bueno, otros átomos son de la forma tupla, atributo, operación, tupla, atributo, ¿no? O sea, acá lo que estamos diciendo es que un atributo de cierta tupla, ¿no? Es igual al atributo de otra tupla, ¿tá? Entonces decimos, bueno, la tupla E con número de departamento es igual a la tupla D con número de departamento, ¿tá? Pero probablemente esta tupla además lo agregamos a que es verdadero solamente si E pertenece a la tabla empleado, mientras que este D es verdadero si solamente D pertenece a la tabla departamento, ¿no? Entonces, de esa forma estamos restringiendo cuándo evaluamos esto. O sea, pondríamos algo así como departamento E y, departamento D y empleado E, ¿no? Dos fórmulas acá con los AND, ¿no? AND E número de departamento igual a D número de departamento. O sea que estaríamos poniendo una fórmula que nos da verdadero solamente cuando la tupla E pertenece a empleado, la tupla D pertenece a apartamento y además los atributos número de apartamento coinciden, ¿no? Pero acuérdense que esa fórmula se va a evaluar también para todos los vuelos, todos los tripulantes, todos los animales del zoológico, para todas las tuplas que anden por ahí, ¿no? Bueno, por supuesto, podemos comparar un atributo con una constante, como ya habíamos dicho, y, bueno, todo átomo es una fórmula, ¿no? Y para dados dos fórmulas cualquiera, los puedo conectar con un AND, con un OR, o negarlos, ¿no? Y en general usamos la notación lógica esta, ¿no? O sea, esto más o menos ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto que F1 AND F2 es verdadero si ambos son verdaderos y si no es falso. F1 OR F2 es falso solamente si ambos son falsos y no es verdadero. Y el negado de F1 es verdadero cuando F1 es falso y viceversa, ¿no? Bueno, y acá empiezan también las diferencias, ¿no? La regla 3. Si F es una fórmula, entonces también lo es, existe T tal que F, ¿tá? Vean que acá el T yo no lo estoy vinculando a una tabla, a una relación. Estoy declarando T. Existe un T tal que, y acá dentro de la fórmula, entre otras cosas, yo voy a tener que decir si yo quiero evaluar solamente los T que pertenecen a una relación. Yo tendría que poner dentro de esta fórmula un átomo de este estilo, que me diga que es verdadero para los T que pertenecen a una tabla determinada, ¿no? Entre otras cosas que yo quiero controlar en esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula me va a dar verdadero si de todas las combinaciones posibles, de todas las tuplas que hay por lo menos una que cumpla con esta fórmula en verdadero, ¿sí? Lo que sí me tengo que asegurar es que me dé verdadero solo para las tuplas que a mí me interesan, porque acuérdense que este T se va a evaluar con todas las tuplas del universo, ¿no? Si yo hago mal la condición, me puede dar verdadero con algunas cosas que
no son las tuplas que yo quiero, ¿no? O sea, estoy haciendo el de los vuelos, los pasajeros y los tripulantes, y me da verdadero con un animal del zoológico, y entonces mi fórmula está mal. Algo tiene algún problema, ¿tá? Entonces, la fórmula existe F es verdadero si la fórmula F se evalúa verdadero para alguna, al menos una tupla asignada a ocurrencias libres de T en F. De lo contrario, existe TF es falso, ¿no? Eso sí es falso para todas las tuplas del universo. Si F es una fórmula, entonces también lo es para todo T de F. Este es el cuantificador universal. Y acá es donde se complica, porque este para todo quiere decir para todas las tuplas del universo. O sea, esto me va a dar verdadero solamente si todas las tuplas del universo me da F verdadero. ¿Esto qué implica? Que acá en F yo tengo que hacer una fórmula que me dé verdadero para el espacio de tuplas que yo quiero, que son las que cumplen tal o cual cosa, y después tengo que hacer una fórmula que me diga que es verdadero para todas las otras cosas que yo no quiero evaluar, que siempre me diga verdadero. Entonces, esta fórmula me va a dar verdadero, ¿no? Para todas las cosas del universo, sí, justo todas las que yo estoy evaluando cumplen, y además tengo esa fórmula que me da verdadero para todas las otras cosas que no me interesan. Si hay una de las que yo estoy evaluando que no me da verdadero, entonces no me va a dar verdadero, porque con que haya una ya no me da verdadero. No sé si me entienden el razonamiento. Creo que se entiende, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? No. Que eso me obliga a hacer algunas fórmulas un poco raras, ¿no? O sea, eso, yo quiero verificar todos los empleados del departamento número 5 que cumplen tal cosa, ¿no? Entonces, yo pongo un para todo, empleado, ¿tá? Pero después tengo que verificar, poner algo que me dé verdadero para todos los empleados que no son del departamento número 5 y todas las tuplas que no son empleados, ¿tá? Porque si no, el para todo este me va a fallar. Vamos a ver algún ejemplo por ahí. Entonces, la fórmula para todo F es verdadero si la fórmula F se evalúa verdadero para cada tupla en el universo, todas las tuplas, por cada tupla. Asignada a ocurrencias libres de T en F. De lo contrario, el para todo TF es falso, ¿no? Una cosa importante, el conjunto vacío es un conjunto tal que para todo X no pertenece al conjunto vacío. O sea, nunca ningún elemento pertenece al conjunto vacío, ¿no? Entonces ese siempre da falso, ¿no? Ese es un caso particular que hay que recordar. Decimos que una variable está ligada, ¿no? Si está vinculada a un cuantificador, ya sea existencial o universal. De lo contrario, es una variable libre, ¿no? O sea, nosotros declararíamos una tupla, la declararíamos como, le ponemos una letra, y tenemos que restringirla de alguna forma. La variable es libre, pero en el sentido que no está vinculada a un cuantificador, pero tenemos que restringirla. Vamos a tener que poner una fórmula de este estilo, de que pertenece a una cierta regla, a una cierta relación, perdón, y que cumple tales o cuales cosas, para asegurarnos que estamos evaluando en esas tuplas libres solamente las tuplas que nos interesan, ¿no? Que pertenecen a alguna relación y que cumplen tal o cual condición, ¿no? Porque si declaramos una tupla así, cualquiera, y tal que T, y ponemos un T que no está restringido por nada, lo que vamos a tener es una fórmula mal formada que nos va a dar una cantidad infinita de soluciones, ¿no?
Ahí no sé qué le pasó. Hizo algo raro. Bueno. Intuitivamente una variable libre en f es libre en f si se le debe asignar un valor para saber si la fórmula f es verdadera o falsa. ¿No? O sea que tiene que tener un valor asignado de algún tipo. Bueno, ya vimos, o sea, que si hacemos referencia a la tupla, estamos haciendo referencia implícitamente a todos los atributos, ¿no? Si precisamos hacer referencia a un atributo, lo hacemos explícito, ¿no? T punto y el nombre del atributo o el número, ¿no? Los predicados estos ya dijimos que corresponden a tablas o relaciones, ¿no? Bueno, por supuesto las evaluaciones se hacen refiriéndose a atributo y tupla, ¿no? La tupla T con su nombre, ¿no? De vuelta a la definición, se asume que hay un universo de infinitas tuplas, ¿no? Todas las que se usaron antes, todas las que se van a usar después. Al acotar las tuplas a que sean las de una cierta relación de nuestro interés, nos aseguramos que el resultado de nuestra fórmula sea un conjunto finito y acotado que describe una cierta realidad de nuestro interés, ¿no? Bueno, decimos que es similar a la lógica de primer orden, nuestras cláusulas son de este estilo, ¿no? Y nos va a devolver estos atributos, similar a lo que habíamos visto. Por ejemplo, país P va a evaluarse verdadero solamente si la tupla que se está considerando en todas las del universo que hay que probar es efectivamente la relación país. Y el existe H va a evaluarse como verdadero si existe una o más tuplas H que cumplen con la condición de la fórmula entre paréntesis a la derecha. Entonces, acá estamos viendo la misma fórmula, pero en cálculo relacional de tuplas normal, ¿no? Vean que acá decimos, bueno, P nombre país y nombre países es el resultado. Y acá declaramos que esta fórmula, ¿no? Me va a dar verdadero si P pertenece a la tabla país y pertenece a la tabla idioma y existe al menos un habla, ¿no? Podría haber más de uno, que cumpla con esta fórmula, ¿tá? Pero en la concepción podríamos decir también que es lo mismo, ¿no? O sea, esta fórmula me tiene que dar toda verdadera, que si yo tengo una tupla P, como es todo conectivo con AND, con I, ¿no? Se tiene que cumplir todas las cosas al mismo tiempo. Tiene que ser de país, P tiene que ser de país, I de idioma, y H tiene que ser de habla. Si no, todo esto me va a dar falso, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, ¿no? Me va a dar el nombre del país y el nombre de idioma para todas las combinaciones posibles de todas las tuplas del universo, pero solo aquellas, o sea, piensen, es el producto cartesiano de todas las tuplas del universo, un poquito grande, ¿no? Pero solamente para aquellas que sean P sea de país, I de idioma y H de habla. Y que exista al menos una para estas combinaciones, para cada una de las combinaciones, ¿no? Eso sería un poco la forma de interpretar la fórmula esta de cálculo relacional de tuplas. ¿Ah? En el caso del para todo P tiene que ser verdadero para todas las tuplas de interés y también para todas las otras que no nos interesan. Entonces tenemos que hacer unas fórmulas medio raritas que vamos a ver. Supongamos la cláusula para todo P. Da verdadero si la fórmula de la cláusula a la derecha es verdadera para todas las tuplas del universo, ¿no? Porque ya no les estamos restringiendo solamente a las tuplas de una tabla en particular, ¿no? Entonces, si buscamos los socios que alquilaron todas las películas, debería ser verdadera para todas las tuplas que son películas, que fueron alquiladas por el socio, y también para todas las tuplas que no son películas. Y debe haber al menos una película, ¿tá? Porque si no hay ninguna película, el para todo me da verdadero también, ¿no? Entonces yo tengo que decir, bueno, yo quiero el nombre, ¿no? Tal que la tupla S es de socio, y la tupla A es de alquila, y para todo P se cumple que hay una tupla
película, ¿no? Perdón, para todo P es de película y cumple todo esto, ¿no? O sea, es una película y esa película está vinculada al alquila y el alquila está vinculado al socio, ¿no? O si no, no es película, ¿sí? Entonces esto me obliga a decir, bueno, el nombre de las tuplas de socio y las tuplas de alquila y para todo P que es película y que está vinculado al socio, o P puede no ser película, también es verdadero, y además existe al menos una película, porque si no existe ninguna película, este para todo me va a dar verdadero y me daría todos los socios, ¿no? Y yo no quiero eso. Entonces el para todo lo tengo que escribir de esta forma, ¿tá? Que en este caso es relativamente sencillo, pero cuando yo tengo muchas dimensiones por las cuales seleccionar el para todo P, y este P tiene que cumplir, por ejemplo, es un funcionario que está en el departamento número 5 y además trabajó en el proyecto 8 y además es mayor de 38 años, ¿no? Y por supuesto es empleado, ¿no? 4 condiciones. Yo hago todo eso, ¿no? Hago que sea empleado, que es mayor de no sé qué, que menor de no sé cuánto. Pero acá después tengo que hacer los que no son empleados, pero también los que son empleados, pero son menores de 38, y también los que son empleados, pero no pertenecen al departamento número 5, y también los que son empleados, pero no trabajaron en el proyecto no sé cuál, que no me acuerdo cuál dije, ¿tá? Entonces yo tengo que controlar todos los que están afuera del conjunto de interés acá. A veces esas fórmulas de el control de todos los que están afuera pueden ser un poco complicadas, porque tengo que controlar todas las condiciones, todas las mismas condiciones que están acá, tengo que controlar las condiciones adentro de esta fórmula. ¿Me entienden el problema? Después vemos un ejemplo de eso igual. ¿Eso qué quiere decir? Claro, ¿Que sí, sí que entendieron? sí, sí, o sea, parecido al que veníamos viendo. ¿Tá? Bueno, si se va entendiendo. ¿Tá? Entonces, en este caso lo que yo estoy diciendo es, para todas las que no son películas, los elefantes rosados, la lista de todos los ogros de las películas de ficción, los animales zoológicos, los tripulantes de los aviones y los pasajeros de los vuelos y todas esas cosas que están acá, para todo eso, para todo es verdadero. ¿Tá? Pero para las que son películas, solo me va a dar verdadero si existe todo esto. Si existe un socio, ¿no? Que vincule con un alquila a la película, al socio, ¿no? Entonces, para cada socio, ¿no? Eh, entonces, de esa forma restringimos. Si para una cierta película, para un cierto socio, no existe una película que cumpla todo eso, entonces este me va a dar falso. Esta parte me va a dar falso. Porque esta me va a dar verdadera para todas las cosas que no son películas. Pero acá me va a dar verdadero solamente para las películas que cumplan con esta condición. ¿Sí? Bueno. Bueno, los resultados serán los nombres de los socios que cumplan con todas las películas, ¿no? O sea, el control que yo tengo que hacer es de este estilo, ¿no? Para todas las P, para todo P, tal que P es película y cumple con todas estas condiciones, o las condiciones que estoy buscando, ¿no? O no es película, ¿no? Y después tengo que asegurarme que existe por lo menos una película para que el para todo sea consistente, ¿no? Por las dudas, si no hay películas, ¿no? Ese es el tipo de corrección que vamos a tener que hacer. Acá podríamos tener que poner, no estoy poniendo las condiciones que quiero que cumpla la película, pero no si tengo otras restricciones. Si tengo otras restricciones voy a tener que agregar, además de que no es película, que es película, pero que no es tales o cuales restricciones. Por ejemplo, que si yo quiero el cliente que va a ver todas las películas que son de acción,
Entonces yo voy a tener que controlar que no es película o que si es película, que no es de acción. Cosas de esas. Supongamos esta cláusula. El número socio, socio SI, no existe A, alquila, y el código de socio es igual al alquila al socio. O sea, lo que estamos preguntando acá es si existe una alquila para ese socio. O sea, si el socio alquiló en algún momento una película, ¿no? No existe, da falso, si existe al menos un ejemplar que dé verdadero en la fórmula de la derecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir acá es el socio S y no existe una alquila para ese socio. ¿Tá? El no existe da verdadero si ningún ejemplar dentro de las fórmulas da verdadero. Para todas las tuplas que no son alquilas va a dar falso. ¿Tá? En este caso particular. O sea, en este caso no tenemos que hacer el control negativo, porque ya está implícito, ¿no? Me va a dar falso, en este caso, para todas las cosas que no son alquila. Entonces, si ya me da falso, el no existe me va a dar verdadero. ¿Tá? Y a no ser que el socio haya alquilado una película, en este caso hay un verdadero en la fórmula de no existe A y se evaluará a falso. ¿Tá? Silvershare, por ejemplo, tiene esas dos variantes, ¿no? Silvershare usa la cláusula en el cuantificador, ¿no? En el libro de Silvershare pone el para todo P perteneciente a país y entonces lo restringe a una tupla, ¿tá? Pero solamente para las variables ligadas, no para todas las variables. O sea, yo puedo poner acá no existe A alquila que pertenece a alquila y entonces me restringe dentro de este espacio que A sea necesariamente la tabla alquila, ¿no? De la relación alquila. En el para todo, al yo poner para todo P perteneciente a película, ¿no? Estoy restringiendo a la película y entonces no tengo que poner este tipo de controles, aunque sí quizás tenga que poner este tipo de controles, pero este otro que son para todas las cosas que no son películas, no los tengo que poner porque ya el cuantificador, como está definido en Silverchat, me acota a las películas, ¿no? Otra cosa más que hace Silverchat es eso, que nosotros acá las tablas acá no declaramos una tupla especial para esto, sino que simplemente enumeramos los atributos que se sacan de acá para armar una tupla de resultado. En cambio, Silverchat declara una tupla especial para la salida y después tenemos que agarrar y decir que la tupla T de acá tiene un atributo número socio que es igual al socio S cuando se da toda esta condición, ¿no? Entonces, en el caso de Silverchat, lo que está en el libro de Silverchat deja de ser cuantificador universal y se convierte en un cuantificador para la relación, ¿no? También se aplica para el existencial, ¿no? Y eso simplifica un poco las fórmulas con la notación de Silverchat. Ustedes, si me hacen la notación que quieran, está bien, ¿tá? La realidad es que el MASRI es un poco ambiguo porque usa esta notación la mayor parte del libro, ¿no? Pero por lo menos en la edición quinta, en algunos casos usa esta notación. ¿Tá? Silverchat, la mayor parte del libro usa esta notación, pero hay un par de lugares en el libro donde usa la notación tipo Silverchat. ¿Tá? Bueno, entonces tenemos el problema que si se hace una fórmula mal formada, con la notación no la de Silverchat, sino la anterior, nos puede dar un resultado infinito, porque nosotros no estamos declarando bien la restricción de a qué tuplas del universo es a la que estamos haciendo referencia, ¿no? Y delimitar que nos dé o verdadero o falso lo que nos tenga que dar para todas las que no son nuestro dominio de interés.
Y bueno, esto es lógica de primer orden, asumo como existentes o ciertas verdades de las entidades del universo que valen en verdadero. En realidad, digamos, el tema este de las infinitas tuplas está relacionado con este concepto de lógica, ¿no? Donde decimos que las declaraciones, las aseveraciones lógicas del universo están todas ahí, ¿no? Lo único que nosotros trabajamos siempre con un subconjunto de esas declaraciones lógicas del universo, ¿no? Es en la concepción traída del ámbito de la lógica, ¿no? Bueno, se evalúa la fórmula para cada posible combinación de tuplas, una interpretación, ¿no? Se consideran todas las posibles asignaciones de tuplas a las variables libres de la consulta y rescatamos las combinaciones para las cuales nos da verdadera la fórmula, ¿no? O sea, la idea es esa, que nosotros estamos evaluando todas las combinaciones posibles, todos los productos cartesianos posibles de todas las tuplas que estamos evaluando, ¿no? Y nos quedamos solo con aquellas que nos da verdadera la fórmula, ¿no? Bueno, mientras se produce la tupla de resultados, se utilizarán los valores de los atributos para las variables de la tupla correspondiente que se especifican del lado izquierdo de la barra vertical. O sea, cuando yo tengo una combinación particular que me da verdadero, entonces extraemos de ahí los atributos que se ponen en el resultado que está en la parte izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no? Se quiere saber qué ventas se hicieron por un valor mayor a 50.000. Entonces suponemos que yo tomo la tupla T, ¿no? De ventas y T, el precio, es mayor que 50.000, ¿no? O sea, esto solamente puede ser verdadero si la tupla pertenece a la relación ventas y esa tupla al mismo tiempo tiene un precio mayor que 50.000, ¿no? Todas las cosas que no son ventas o que tienen un precio menor que 50.000 dan falso y por lo tanto quedan afuera del universo de la solución, ¿no? Esta es la explicación, ¿no? Que en sí estamos evaluando todas las tuplas del universo, solo aquellas que son ventas me van a dar verdadero este lado y solo aquellas que son mayores que 50.000 me van a dar verdadero este lado. Entonces, por lo tanto, la solución solo son las que cumplen las dos cosas, ¿no? Bueno, podemos comparar ventas por más de 100 y por menos de 5.000. Entonces simplemente ponemos que son las ventas y el precio es mayor que 100 y menor que 5.000 y entonces vamos a obtener esas tuplas, ¿no? Podemos hacer la proyección, como ya dijimos, simplemente seleccionamos los atributos que nos interesan de la tabla fabricantes, por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos utilizar el operador OR para hacer algo del estilo de la unión, ¿no? En este caso queremos los fabricantes tales que el fabricante 1 sea o Fabricatix o Produmax, ¿no? Dos fabricantes, ¿no? Y entonces nos va a dar el nombre y la dirección de esos dos fabricantes. En este caso, lo que estamos buscando es el nombre y la dirección de fabricantes que hicieron alguna venta, ¿no? Entonces, yo quiero el nombre y la dirección de los fabricantes y existe algún B que pertenezca a ventas y que el número de fabricante coincida con el del fabricante que estamos evaluando en cada instante, ¿no? Entonces, de todas las combinaciones, de todas las tuplas de los fabricantes y de todas las tuplas de ventas, ¿no? Me va a dar esta fórmula verdadera. Para ellos voy a obtener el nombre y la dirección del fabricante que vendió en algún momento algo en nuestro sistema, ¿tá? Vean que si yo tengo una tupla que no es ni fabricante ni no es ni ventas, entonces esto me va a dar falso y esto también me va a dar falso, ¿sí? Porque acá tiene que ser de ventas y además cumplir con esto, ¿tá? Entonces en estos casos no precisamos controlar los que no pertenecen, ¿sí? Si utilizamos el NOT, es el nombre y la dirección de los fabricantes que no vendieron nada, ¿no? Entonces, busco los fabricantes y busco
aquellos para los cuales es verdadero que no existe ninguna venta, ¿no?, que haya sido de este mismo fabricante. ¿Está? Bueno, dar descripción de productos no vendidos por Fabricatix, ¿no? En este caso estamos haciendo este join, el fabricante, el producto, y una venta que indica qué fabricante vendió qué producto, ¿no? Entonces tenemos la descripción del producto, que es esta, ¿no? Tal que P pertenece a productos y no existe B perteneciente a ventas, y existe un F perteneciente a fabricantes, tales que la venta está vinculada con el producto, ¿no? Y la venta está vinculada con el fabricante. O sea, estoy buscando ventas que vinculan al fabricante con el producto. ¿Ah? Entonces voy a ver los productos para los cuales no existe un vínculo entre el fabricante, la venta y el producto. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, obtener todos los datos de estudiantes con calificación promedio mayor a 70, como si fuera un pack, una cosa así, ¿no? Entonces, tal que pertenece a estudiantes y tiene una calificación mayor de 70. Estos son sencillos. O el nombre y el apellido y tiene calificación mayor de 70. Son parecidos a otros que vimos por ahí. Encontrar el nombre de los estudiantes con calificación mayor a 70 y que se inscribieron a base de datos 1. Este es el código que tenía base de datos 1 antes de, hasta hace 2 años. Después le pusieron B1 nada más. Pero antes era el código este. Entonces yo tengo el nombre, apellido de estudiante, y tiene que ser una tupla que es de estudiantes y además tiene calificación mayor que 70 y además existe algún I tal que es inscripto en materia y coincide el I.nombre con E.nombre, porque suponemos que usamos el nombre, no hay número estudiante acá, tenemos el nombre como vínculo, y además el inscripto, y el apellido también, ¿no? El nombre y el apellido, ¿no? Que el nombre y el apellido coinciden, y además la inscripción a base de datos 1, ¿tá? Entonces, si existe alguna inscripción a base de datos 1 de este estudiante y tiene calificación mayor de 70 promedio, entonces le damos el nombre y el apellido. Encontrar los nombres de los alumnos con más de 70 de calificación que se inscribieron a 2 materias o más. Acá, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que controlar si se inscribió a una materia y también si se inscribió a otra. Entonces tengo como que preguntar 2 veces si el estudiante está vinculado a una materia y está vinculado a otra materia, y además que esas 2 materias son diferentes. Entonces quiero el nombre y el apellido tales que existe un estudiante que tiene calificación mayor que 70 y existe un inscribe 1 que pertenece a la inscripción de materia y existe un inscribe 2 que también pertenece a la inscripción de materia, y además el I1 y el I2 son 2 materias diferentes, o sea, las inscripciones son a 2 materias, pero son el mismo estudiante, ¿no? Tanto el que se inscribió a la materia 1 como a la materia 2, como el estudiante que estoy evaluando, ¿no? O sea, todos tienen que tener el mismo número de estudiantes. El inscripto 1, el inscripto 2, ¿no? Ahora sí, vamos a subir un poquito más para arriba. Entonces, la inscripción 1 es el mismo número de estudiantes que la inscripción 2,
y la inscripción 1 también el mismo número de estudiante que el estudiante. O sea, todos estos tienen que coincidir y las materias a las inscripciones tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, si yo encuentro una combinación que cumple eso, ¿no? Entonces, y además el estudiante tiene mayor calificación que 70, entonces voy a mostrar el nombre y el apellido. ¿Sí? Acá un poco una explicación, ¿no? O sea, nombre y apellido, devuelve, toma las tuplas, todas las tuplas de estudiantes y las pasa a la derecha, ¿no? Entonces, este toma todas las tuplas de estudiantes, ¿no? Y se les pasa a la parte de la derecha. Acá evalúa, esto se me perdió el orden, devuelve las tuplas de la fórmula de la derecha. Si esta es la secuencia, toma las tuplas de estudiante y las pasa a la derecha. Recibe las verdaderas de la izquierda, o sea, recibe todas las estudiantes que tienen calificación de 70, ¿no? Y evalúa para cada una de las materias, ¿no? Toma todas las tuplas de estudiantes de I1, ¿no? Combinadas con las de estudiantes, ¿no? Y las evalúa para cada una de las combinaciones de materia. Y entonces, para todas las combinaciones de todas las materias, va a evaluar esta fórmula, ¿no? Entonces, después, este devuelve las tuplas de la fórmula a la derecha, ¿no? Y este otro devuelve las fórmulas a la derecha, entonces acá tenemos la resolución. O sea, esta sería una forma de interpretarlo, ¿no? De que cada una de estas declaraciones determina todos los ejemplares de esta tabla, ¿no? Acá evaluamos todo y después van devolviendo los resultados que cumplen verdadero. Y esos que cumplen verdadero, al final, se extraen de ahí, de esas tuplas, el resultado final. Es una interpretación como podríamos evaluarlo. Entonces, por ejemplo, dar nombre y dirección de los fabricantes que hicieron ventas por más de 1000. Entonces, fabricante, sí, existe una venta tal que corresponda con el fabricante este y el precio es más de 1000. Dar parejas de números de fabricantes que vendieron los mismos productos. O sea, yo tengo un fabricante, ¿no? En realidad estoy usando solo las ventas. Porque yo tengo las ventas 1 y las ventas 2. ¿Tá? Y lo que me aseguro es que el producto de la venta 1 sea igual que el producto de la venta 2 y que el número de fabricante 1 y el número de fabricante 2 sean distintos. En realidad pongo el mayor para que no se repitan, ¿no? Que siempre un número fabricante sea mayor que otro, porque si no me aparecería el fabricante 8 con el 25 y el 25 con el 8. De esta forma solo me aparece el 25 con el 8. ¿Tá? Y entonces solo para las combinaciones de venta 1 y venta 2 que cumplen esto, tenemos ese resultado. Bueno, tenemos transformaciones que en algunos casos, cuando tenemos fórmulas complejas, nos pueden servir para simplificar o restringir. Acuérdense que el para todo siempre es problemático, ¿no? En el para todo P de X yo tengo que controlar que exista un para todo, un X de la relación que corresponda. También tengo que controlar aquellos que no cumplen, que no son de la relación que corresponda. Sin embargo, en los existe es más fácil controlar eso, ¿no? Porque estamos pidiendo que exista explícitamente ese y si no, da falso, ¿no? Entonces, a veces conviene por ejemplo, en esos casos que yo tengo relaciones un poco complejas, convertir el para todo en un no existe. Y mi fórmula me queda un poco más sencilla, en especial para controlar las excepciones, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un conjunto de equivalencia de las fórmulas que nos puede ayudar cuando tenemos alguna de esas transformaciones complejas, ¿no? También tenemos la función implica, ¿no? O sea, el para todo X, tal que P de X implica que existe un P de X. O sea, lo que quiere decir es si para todos los P de X se cumple, entonces
existe siempre al menos uno para el cual se cumple también, ¿no? Y tenemos ese tipo de relación. En sí el implica equivale a esta fórmula lógica, ¿no? A ver, vamos a achicar esto un poco, así lo vemos mejor. ¿No? X implica Y es verdadero si Y es verdadero o si no se cumple X. ¿Tá? Que no se cumple X, ¿qué pasa? Si X es verdadero, Y tiene que ser verdadero. ¿Tá? Pero si X es falso, Y puede ser verdadero por razón propia, ¿no? Entonces eso quiere decir que Y tiene otra causa por la cual es verdadero, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que si X es verdadero, Y sea falso. Eso no puede ocurrir. Y eso lo representa esta fórmula algebraica, ¿no? Uno de los problemas que tiene es eso, que si X es falso, ¿no? E Y es falso, esto me da verdadero. Entonces es el caso en que X e Y no tienen una relación, entonces lo tengo que controlar. Pero para algunos casos, esta transformación me puede ayudar a simplificar algunas fórmulas, ¿no? Ahora después vemos un ejemplo. ¿Tá? Bueno, afilando el uso del cuantificador, el existe se usa para expresar joins, ya que son expresiones cuyo resultado depende de que exista alguna tupla que cumpla la condición de join. El para todo se usa para expresar que algunos datos se relacionan con todos los que están en otro conjunto, pero no exclusivamente, hay otras formas de expresar esto mismo, ¿no? El para todo tiene un efecto truculento, que ya habíamos dicho, se evalúa verdadero solamente si las tuplas evaluadas evalúan a verdadero, pero en la mayoría de los casos esto es todas las tuplas del universo. Esto lo pueden ver en esta página del libro, ¿no? Y acá vemos un caso de estos complicaditos. A ver si lo puedo acomodar. Separarlo, que no moleste. Bueno, tenemos este caso. Queremos enumerar los nombres de los empleados que trabajan en todos los proyectos controlados por el departamento número 5. ¿No? Entonces quiero el nombre, el apellido de los empleados y para todo proyecto X y para X departamento número 5, o sea, el proyecto pertenece al departamento número 5, queremos verificar que existe un trabajo que vincula al proyecto este, ¿no? El número de proyecto, con el empleado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que este para todo nunca nos va a dar verdadero porque existen tuplas X que no son de proyecto, ¿no? O sea, cuando la tupla X que estemos evaluando no sea un proyecto, ¿no? Me va a dar falso. Entonces, esto no es cierto para todas las tuplas del universo. Por lo tanto, tenemos que ponerle algunos controles a este para todo, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, para todo X que no es proyecto o no es del departamento número 5, entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo esto me va a dar verdadero para todas las cosas que no son proyecto. Y me va a dar verdadero para todas las cosas que no son del departamento número 5, incluyendo los proyectos, ¿no? Entonces, me va a dar verdadero para este caso, o me va a dar verdadero para los que cumplen esta condición. Acá, en esta condición, esta va a importar solamente si este es falso, o sea que X es del proyecto, y este también es falso, o sea que es del departamento número 5, y que además existe un trabajo que vincule el proyecto con el empleado. ¿Me explico en el razonamiento lo que estamos haciendo con esta fórmula?
O sea, esto me va a dar verdadero si no es proyecto. Si no es proyecto, me da verdadero. Y me da verdadero si no es del departamento número 5. Entonces, todas las cosas que no son del departamento número 5 y no son proyectos, en esas dos dimensiones me da verdadero. ¿Está? ¿Para cuándo no me va a dar verdadero esto? Cuando sean del departamento número 5 y sean proyectos. Entonces, este es falso, el único que puede ser verdadero es este, ¿no? Entonces, este va a ser verdadero si existe para todo proyecto del departamento número 5 que el número de proyecto con el trabaja coincida y la cédula del empleado con el trabaja coincida. ¿Ah? Entonces esta fórmula me va a dar verdadero solamente si el empleado trabaja en todos los proyectos del departamento número 5. Es como un tabló del anterior. Sí, en los hechos es un tabló. Estamos haciendo un tabló. ¿Ah? O sea, lo que estamos tratando de identificar es las dimensiones de lo que estamos seleccionando y bueno, decimos, bueno, con esta fórmula hacemos que me dé verdadero para todos estos casos. Con esta fórmula estamos haciendo que me dé verdadero para todos estos casos y en realidad de esta forma nos aseguramos que el para todo lo estamos evaluando para los que son del proyecto del departamento número 5. ¿Sí? Otra forma de evaluarlo es por partes, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es, tenemos nombre y apellido y nos aseguramos que sea empleado. Y se cumpla la fórmula 1. La fórmula 1, ¿qué va a ser? Para todas las cosas que no son proyecto, ¿no? Me da verdadero, o sea, si no es proyecto me da verdadero, o F2. El F2 es, si no es de departamento número 5, ¿no? O F3 es cuando es departamento número 5 y es proyecto, que se cumpla que existe un trabaja para cada uno de ellos, ¿no? Si existe un trabaja para cada uno de ellos, entonces la fórmula me da verdadero. ¿Tá? De vuelta, yo tengo todos los números de proyecto, todos los trabaja en, los empleados, y digamos que acá abajo esta tupla, este bloque que está acá, representa a todas las tuplas, todo el resto de las tuplas del universo, ¿no? Entonces, yo estoy buscando los empleados tales que cumplan F1, ¿no? Y acá tengo todos los empleados. ¿Tá? La fórmula F1 que me dice los que no son proyectos. Entonces, todas las cosas que no son proyectos, que son todas las otras cosas, ¿no? Aquí tengo los empleados, y aquí tengo los proyectos, y aquí tengo los trabajadores, ¿no? Entonces, todos los que no son proyectos, ¿no? Que son todas estas otras cosas que están acá. Y en la fórmula 3 lo que vamos a hacer es todos los trabaja en que vinculan a los empleados, ¿no? Esto donde están los trabaja en, acá está, que vinculan a los empleados con los números de proyectos y que los números de proyectos son del departamento número 5. ¿Tá? Entonces la única solución es Pablo Martínez en este caso. Entonces para un empleado E, el para todo ya se evaluó para todas las ocurrencias de las tuplas del universo y dio verdadero. Solo falta evaluar las tuplas del proyecto de departamento número 5. Y para el empleado evaluado debe existir al menos una tupla de trabaja que vincule al empleado actual con cada uno de los proyectos del departamento número 5. Como tenemos acá que los proyectos del departamento número 5 son 1 y 2, tenemos este vínculo y entonces es nuestro resultado. Bueno, acá les explico lo mismo. No proyecto es verdadero para todas las tuplas que no son relación de proyecto y not departamento número 5 que es verdadero para todos los que sí. Y terminamos controlando esto. ¿No? Bueno, otra opción es traducir esto, ¿no? Es convertir el para todo a un no existe, ¿no? Y entonces podemos poner el nombre y apellido de empleado y no existe proyecto para el cual
el departamento sea número 5 y no existe un trabajo tal que vincule a el proyecto y el departamento número 5 con el empleado, ¿no? ¿Ah? Este tipo de formas, el no te existe es una forma como la hacemos en SQL. Acuérdense el division join, ¿no? Lo hacíamos así en SQL, ¿no? Una de las formas es, yo quiero los empleados para los cuales no existe proyecto, para el cual no existe proyecto que cumpla con estas condiciones, que sea del proyecto del departamento número 5, y para el cual no hay vínculo entre empleado y proyecto, ¿no? O sea, yo quiero los empleados para los cuales no existe proyecto, del cual no hay vínculo entre empleado y proyecto. Enrique, Sí. perdón, pero tenemos otra clase ahora. Sí, disculpen, no me di cuenta que ya era la hora. Bueno, seguimos con esto y ya la próxima vayan haciendo ejercicios, hay ejercicios para hacer. Hagan de álgebra relacional y cálculo. Disculpen Dale. que no me di cuenta de la hora. No, tranqui. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao.